Los milagros de Jesucristo. Al leer los Evangelios, encontramos muchos relatos de milagros maravillosos que el Señor Jesucristo realizó durante su corto ministerio en la tierra, mostrando su poder absoluto tanto en el ámbito físico, como en el espiritual. Durante sus 3 años de ministerio público, el Señor Jesucristo recorrió toda la Tierra Santa, realizando numerosos milagros. La Biblia contiene registros históricos con muchos testigos que demuestran su autenticidad. De los milagros registrados en la Biblia, se clasifican en 5 categorías distintas. Poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la creación y sobre la muerte. Veremos algunos ejemplos específicos de las siguientes listas, y examinaremos su significado y lo que revelan sobre el carácter y la naturaleza del Señor Jesucristo. Estos milagros. El agua convertida en vino. Las riadas de peces. La tempestad calmada. Caminar sobre el mar. El dinero del tributo. La maldición de la higuera. Todos ponen de manifiesto el poder del Señor sobre la naturaleza. Vamos a considerar el apaciguamiento de la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Desde su primer milagro público, el Señor Jesucristo demostró que tiene poder sobre la naturaleza. Convertir el agua en vino, controlar los peces en el mar, hacer que un árbol se marchite de la noche a la mañana, caminar sobre el agua. ¿Cómo fueron posibles estas cosas? ¿Podría alguien, incluso hoy en día, con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, hacer que estas cosas sucedan simplemente hablando? Delante de testigos. Sin embargo, el milagro que más sorprendió a sus discípulos fue el poder de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza. Él calmó una tormenta en medio del mar, simplemente ordenando a los vientos y a las olas que se calmaran. Qué maravilloso sería si hubiera un solo hombre en este planeta que pudiera detener la formación de un huracán o un tifón. O impedir un tsunami, o una inundación, o una sequía. Los gobiernos le darían fortunas, poder y posición. Pero solo Dios tiene poder total sobre la naturaleza. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Solo Dios tiene poder completo sobre la naturaleza. Y Jesús demostró este poder mientras estaba en la tierra. Esto es una prueba de su deidad. Estos milagros, la cura del hijo de un noble. La suegra de Pedro. Leprosos. Un paralítico. Un impotente. Una mano seca, una hemorragia. El siervo del centurión. Ciegos. Un sordomudo. Una mujer con espíritu de enfermedad. Un hombre con hidropesía. Malco. Todos destacan el poder del Señor sobre la enfermedad. Consideraremos la limpieza del leproso. La mayoría de los milagros públicos registrados del Señor Jesucristo tienen que ver con la curación. Ceguera, mudez, sordera, cojera, deformidad, múltiples enfermedades. Él sanó condiciones que hasta el día de hoy, todo nuestro conocimiento de la medicina moderna no puede tratar. En este momento, hombres de todo el mundo están tratando de desarrollar una cura o vacuna para el COVID.
Sin embargo, en su época, Jesús podía curar toda enfermedad, simplemente hablando. La enfermedad más temida de su tiempo era la lepra. Era incurable y altamente contagiosa, y condenaba a las personas a una vida de soledad, pobreza y exclusión social. Muy parecido al COVID. Los judíos tenían normas muy estrictas en relación con los leprosos, en Levítico 13, que incluían la cuarentena, no poder tocar nada ni ser tocado, usar máscaras, y ser declarados oficialmente impuros. Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Sin embargo, Jesús no solo curó a muchos leprosos delante de testigos, sino que en este relato en particular, actualmente tocó al hombre. ¿Puedes imaginar cuánto tiempo no había sido tocado por nadie? Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Esto muestra el poder absoluto de Dios sobre la enfermedad. Y más que eso, fue un acto de amor. Jesús tocó a un leproso y lo dejó limpio. Esto es una evidencia del poder de Dios y del amor de Dios, y de la deidad de Cristo. Estos milagros. El demoníaco en la sinagoga. Los demoníacos de Gádara. Otros demoníacos. La hija de la mujer sirofenicia. El niño lunático. Todos ponen de relieve el poder del Señor sobre los demonios. Consideraremos la limpieza de los endemoniados de Gádara. Durante la época de Cristo, había mucha evidencia de actividad demoníaca. La Biblia enseña claramente que tanto el diablo como los demonios son muy reales, y que tienen habilidades sobrenaturales. Estar involucrado en lo oculto, por ejemplo, sesiones de espiritismo, adivinos, lecturas del horóscopo, astrología, etc. es una invitación abierta a la actividad demoníaca en la vida de las personas. Pero los demonios tienen un poder limitado, porque Dios tiene autoridad sobre ellos. El mismo diablo solo puede hacer lo que Dios permite. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Todos los relatos sobre el trato de Cristo con los demonios, muestran claramente que se sometían a él. Le reconocían como Hijo de Dios, le temían, le obedecían, y eran impotentes ante su autoridad. Solo Dios tiene este poder y esta autoridad, y los demonios de su tiempo reconocieron que el Señor Jesucristo es Dios. Estos milagros. Alimentar a los 5.000 y a los 4.000, y darle ojos al ciego. Ponen de manifiesto el poder del Señor sobre la creación. Consideraremos la curación del hombre nacido ciego. Dios es el creador del mundo. Creó todo de la nada simplemente hablando. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y dijo Dios, y fue así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor Jesucristo curó a muchos ciegos. Pero en la curación del ciego en el capítulo 9 del Evangelio de Juan,
podemos ver que Jesús está utilizando el polvo de la tierra y el barro, para hacer una obra de creación en el hombre, al igual que en el Génesis. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Sanar los ojos ciegos es obra de Dios. Dice el Salmo, el Señor abre los ojos de los ciegos. Este milagro es otra prueba de que Jesús es Dios. Hasta ahora, hemos visto claramente que el Señor Jesucristo demostró su deidad ante muchos testigos, a través de su poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios, y el poder de la creación. Pero la evidencia mayor de la deidad de Cristo, es su poder sobre la muerte. Hay 3 casos registrados en los que Cristo devolvió la vida a personas. Ante mucha gente, sus discípulos, y un cortejo fúnebre, resucitó a un joven muerto que iba a ser enterrado. Luego resucitó a una joven que había estado enferma, y acababa de ser declarada muerta delante de muchos testigos. El tercer caso, y el milagro más notorio, fue el de la resurrección de Lázaro, que había estado muerto, embalsamado según la costumbre judía, y sellado en una tumba durante 4 días. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir. Esto era tan público y tan conocido, que los judíos conspiraron para matar a Jesús. No porque no creyeran en sus milagros, sino porque se sentían amenazados por su popularidad. Hay 11 apariciones registradas del Señor Jesucristo después de su resurrección. En Marcos 16:9, a María Magdalena. En Mateo 28:9, a las otras mujeres. En 1 Corintios 15:5, a Pedro. En Lucas 24:15, a 2 discípulos. En Lucas 24:36, y Juan 20:19, a los 10, con Tomás ausente. En Juan 20:26, a los 11 discípulos. En Juan 21:1, y 1 Corintios 15:6, en el mar de Tiberio, a los apóstoles más 500 discípulos a la vez. En 1 Corintios 15:7, a Santiago. En Mateo 28:17, a 11 discípulos en Galilea. En Lucas 24:50, en su ascensión en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Por último, su 11ª aparición después de su ascensión en Hechos 9:5, y 1 Corintios 15:8, a Pablo en el camino de Damasco. El Señor Jesucristo tenía poder divino. No solo para resucitar a otros de entre los muertos, sino para resucitarse a sí mismo. Por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico bien documentado. Su muerte, su entierro, y su resurrección, fueron muy públicos, al igual que sus apariciones después de su resurrección. No hay duda de que estos eventos tuvieron lugar y todos apuntan a la certeza de que el Señor Jesucristo es exactamente quien dijo ser, Dios Hijo. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creedme por las mismas obras. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.